Abordaremos un tema fundamental para la defensa de los de los derechos humanos en México, las violaciones de los derechos hacia la comunidad LGBTQ y más. Analizaremos una nota periodística reciente y reflexionaremos acerca de la situación actual de este grupo históricamente vulnerable. De acuerdo con datos difundidos por la Gaceta de la UNAM, en México se han registrado al menos 672 crímenes de odio en contra de las personas de la comunidad LGBTQI+, entre 2019 y 2024. Estos ataques incluyen entre asesinatos, agresiones físicas, agresiones verbales, ataques de violación sexual y desapariciones, cuyas motivaciones están vinculadas a la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, lo cual sin duda nos deja preocupaciones muy grandes debido a las altas cifras. Estos hechos representan violaciones graves de los derechos humanos, específicamente al derecho de la vida, al derecho de la identidad, el derecho a la igualdad y la no discriminación, y al derecho a vivir una vida libre de violencia. La nota también nos señala que muchos de estos crímenes permanecen en impunidad, lo cual refuerza la vulnerabilidad de este sector de la población. Aunque México ha avanzado en leyes que reconocen los derechos de la comunidad LGBTQI+, la realidad demuestra que los avances no son suficientes y no reflejan una protección efectiva a este sector de la población en la vida cotidiana. Es muy importante analizar esta nota, ya que aunque México presume avances muy grandes en este tema, la cifra de más de 600 crímenes que han quedado impunes no solo representa números, representa vidas truncadas, familias afectadas y una sociedad que todavía no garantiza igualdad real. Esta realidad nos invita a pensar en la responsabilidad como ciudadanía. Ser críticos de las noticias, no permanecer indiferentes ante los discursos de odio y reconocer y denunciar situaciones de discriminación, ya que a pesar de que las cifras demuestran más de 600 crímenes, estamos seguros de que estas cifras pueden aumentar, ya que hay muchos crímenes que muchas veces no son reportados. Bueno, finalmente muchas gracias por acompañarnos en este espacio de análisis y reflexión. Esperamos que esta información contribuya a generar conciencia y a promover una sociedad más justa y respetuosa con la diversidad. Canelitas Marinela, ¿se te antojaron? El mes pasado en el Estado de México, un grupo de mujeres trans se plantó frente a la Comisión de Derechos Humanos. No llevaban armas y no llevaban odio, llevaban pancartas, dignidad y una exigencia clara: queremos vivir con derechos. Esta escena no es nueva, pero sigue siendo urgente, porque en pleno 2025 ser una persona trans en México aún implica enfrentar discriminación, violencia y una exclusión sistemática. Implica que tu identidad sea cuestionada, que tus documentos no reflejen quién eres, que el acceso a la salud, al trabajo y a la justicia se convierta en una carrera de obstáculos. Las manifestantes no pedían privilegios, pedían lo básico: que se respete su derecho a existir, a ser nombradas como se identifican, a caminar por las calles sin miedo, a acceder a un empleo sin ser rechazadas por su expresión de género. Entre ellas estaba Alejandra, de 27 años, que hace 3 años intentó cambiar sus documentos oficiales. Le dijeron que no podían ayudarla. Sin una identificación que reflejara su identidad, perdió su empleo y con él perdió también el acceso al seguro médico. Alejandra no perdió la esperanza, pero sí ha perdido oportunidades que nunca debió negar. Lo que Alejandra vivió no es un caso aislado, es parte de una estructura que vulnera los derechos fundamentales: el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, al trabajo y el derecho a una vida libre de violencia. Estos derechos están reconocidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales firmados por el Estado, pero la práctica sigue siendo una letra muerta para muchas personas. Según informes recientes, los crímenes de odio por identidad de género continúan en aumento. Las cifras oficiales son solo la punta del iceberg. Muchas agresiones no se denuncian, muchas
no confían en las autoridades y muchas veces cuando denuncian no se les cree. La violencia no solo es física, también es institucional. Es cuando una persona trans acude al hospital y no recibe atención adecuada, cuando se le niega un trámite por no coincidir su apariencia con su cuerpo. Es cuando se le pide sin justificación o se le niega el acceso a un baño. Frente a esta realidad, la movilización de la comunidad trans en el Estado de México es un acto de valentía, pero también es un acto de pedagogía social. Nos están diciendo: aquí estamos, existimos y merecemos vivir con dignidad. La respuesta no puede ser el silencio, no puede ser indiferencia. La respuesta debe ser política, pública, con un enfoque de derechos humanos. Debe ser capacitación pública para funcionarios. Debe ser acceso real a la justicia. Debe ser presupuesto etiquetado para garantizar derechos, no solo discursos. También debe ser escucha. Escuchar a quienes viven esta violencia, escuchar sus propuestas, escuchar sus historias sin prejuicios, sin morbo y sin paternalismo. Porque conocer la identidad de una persona no es un favor, es una obligación. El Estado y es una responsabilidad ética de la sociedad. La lucha de la comunidad trans no es solo para ellas, es para todas las personas que han sido marginadas por no encajar en una norma impuesta. Es una lucha por ampliar los márgenes de lo posible. Es construir un país donde la diversidad no sea motivo de exclusión, sino de orgullo. Hoy desde este espacio hacemos eco de esa exigencia, porque los derechos humanos no se construyen, no se condicionan y no se niegan, se garantizan. Lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate lo que a ti te late. Aprieta, exprime, apachurra, ponle lo divertido. Es catsup de la costeña, es puro tomate. En México, los derechos de las personas LGBT han avanzado en el papel y matrimonio igualitario es legal en todo el país. Existen leyes contra la discriminación y cada vez más personas se atreven a vivir abiertamente su orientación sexual o identidad de género. Pero la realidad cotidiana cuenta otra historia. Según datos recientes, la discriminación contra las personas LGBT+ sigue siendo una constante en escuelas, en centros de trabajo, en hospitales o en oficinas públicas. No siempre es visible, no siempre es violenta, pero siempre deja huella. La nota publicada por El Economista lo dejó claro. A pesar de los avances legales, muchas personas LGBT+ siguen enfrentando exclusión, burlas, amenazas y obstáculos estructurales. La ley dice una cosa y la práctica otra. Un ejemplo, en el ámbito laboral, muchas personas son despedidas o no contratadas por su expresión de género o por vivir abiertamente su orientación sexual. En entrevistas, se les pregunta por su vida personal y se les niega el acceso a promociones, se les aísla. En el sistema de salud hay quienes reciben atención deficiente o comentarios ofensivos. Hay quienes evitan ir al médico por miedo al maltrato. Esto no solo los vulnera, sino que también los pone en riesgo. En las escuelas, niñas, niños y adolescentes LGBT+ son víctimas de acoso escolar. Muchos abandonan sus estudios, otros desarrollan ansiedad, depresión o pensamientos suicidas. La falta de protocolos de inclusión y la omisión de las autoridades agravan el problema. En la calle, la violencia física y verbal sigue presente. Los crímenes de odio no han desaparecido. Solo en el último año, decenas de personas LGBT+ fueron asesinadas por motivos relacionados con su identidad u orientación. La mayoría de estos casos quedan impunes. Frente a esta realidad es importante recordar que los derechos no se agotan en las leyes. Requieren políticas públicas, presupuestos, formación, voluntad institucional. Requieren también un cambio cultural profundo, porque la discriminación no siempre se expresa con insultos. A veces se disfraza de chistes, de silencios, de miradas, de exclusiones sutiles, y eso también duele, también margina y también vulnera. La comunidad LGBT+ no está pidiendo privilegios, está exigiendo lo que les corresponde,
igualdad, respeto, seguridad y dignidad. No basta con decir yo no discrimino. No, es necesario actuar, denunciar, acompañar, escuchar y transformar. Las empresas deben implementar políticas de inclusión reales, no solo campañas en junio. Las escuelas deben educar en la diversidad desde la infancia. Los medios deben dejar de reproducir estereotipos y el Estado debe garantizar que las leyes se cumplan, no solo que existan. También es necesario visibilizar las voces LGBT+, en todos los espacios, en la política, en la ciencia, en el arte y en la educación, porque la representación importa, porque ver a alguien como tú en un lugar de poder puede cambiarlo todo. La nota del Economista nos recuerda que el cambio hacia la igualdad no ha terminado, que el avance legal es importante pero insuficiente, que la lucha por los derechos humanos es diaria, colectiva y urgente. Hoy más que nunca necesitamos construir una sociedad donde nadie tenga que ocultarse para sentirse seguro, donde amar no sea motivo de vergüenza, donde ser quien eres no implique riesgo, porque los derechos humanos no son negociables, no dependen de la opinión de la mayoría, se otorgan y se reconocen, y reconocer los derechos de la persona LGBT es una construcción ética. ¿Ya se dieron cuenta? Al principio del sexenio el kilo de tortilla solo costaba 80 centavos. Ahora con eso no se compra ni la quinta parte. ¿Cómo pueden decir que la economía va bien si la mayoría de la gente come peor que los peones del porfiriato? Afortunadamente, la gente de la capital no se deja engañar. Quiere hechos, no invenciones. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador, honestidad valiente. Hola, muy buenos días o tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre una noticia muy importante que salió en Milenio. El título de esta noticia es Cultura machista, raíz de la violencia contra mujeres en Nuevo León. Esta noticia nos habla sobre la violencia contra las mujeres en el estado de Nuevo León. La noticia la dio a conocer Gabriela Buchanan, quien es la titular de la Secretaría contra las Mujeres. Ella nos habla y nos explica cómo la violencia sigue en aumento en varios municipios del estado, lo cual es preocupante y triste para la sociedad. Según Buchanan, nos platica que aunque los feminicidios bajaron, las tentativas de feminicidio aumentaron, lo cual es algo muy importante y preocupante. También nos comenta que el delito que más se denuncia en el estado es la violencia familiar, y también nos menciona que los fines de semana es cuando más casos hay y están relacionados con el alcohol y situaciones de celos. Ahora, ella nos señala un punto súper importante, el cual es que la causa principal de la violencia contra las mujeres es la cultura machista, ya que el crecer dentro de esta cultura normaliza ciertas situaciones como situaciones de control entre las parejas, normaliza los celos y la agresión y fomenta la idea de que las mujeres deberíamos de aguantar. Además, algo que también es súper importante mencionar es que ella nos menciona que en algunos municipios donde ha aumentado la población por migración, como García y Escobedo, también han sufrido mucho de los casos de violencia. Ahora, se preguntarán cuáles son los derechos que están siendo violentados en las mujeres. Bueno, estos derechos son derecho a una vida libre de violencia, derecho a la integridad física y emocional, derecho a la seguridad, derecho a la igualdad y a la no discriminación y
el derecho a vivir sin violencia familiar. Ahora, Buchanan nos explica que han implementado programas de contención de crisis y estrategias para que las autoridades respondan más rápido ante esta problemática. Ella cree que el aumento en tentativas de feminicidio muestra que las mujeres ya tienen más confianza para ir a denunciar y que la policía esté llegando a tiempo. Entonces, para concluir, nos gustaría dejar en claro que esta noticia de violencia contra las mujeres nos demuestra que esta problemática sigue siendo una problemática actual y un problema muy serio en el estado de Nuevo León. Y nos plantea que la cultura machista tiene mucho que ver debido a que el simple hecho de crecer en una cultura machista o misógina nos hace normalizar ciertos comportamientos o ciertas situaciones que no están bien. Entonces, hablar de esto es sumamente importante para que las mujeres puedan buscar ayuda, se sientan apoyadas y para que como sociedad las autoridades puedan seguir buscando soluciones para apoyar a las mujeres que lo necesitan. Entonces, para finalizar, nos gustaría recordar que si ustedes están sufriendo algún tipo de violencia, no están solas y pueden buscar ayuda. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Disculpa, ¿me puedes dar un autógrafo para mi hijo? ¿Y cuándo tocan? Tú eres el cantante el de... ¿No? ¿No? ¡Ah, no! ¡Eres John Harrelson! El de la serie de vampiros. No. Messi. Basquetbolista. ¿Tampoco? ¡Ay! ¿Pan blanco Bimbo con Actileche? Es el mismo que le compro a mi hijo. También necesita crecer. ¡Wow! ¿A qué te dedicas? No importa que no sepa quién es Lionel Messi. Lo que importa es que sepa que hace grande a tu hijo. Nuevo pan blanco Bimbo. Ahora con Actileche. El 15 de noviembre de 2025, miles de jóvenes salieron a las calles en México para participar en la llamada Marcha de la Generación Z, una movilización que surgió del hartazgo ante la violencia, la corrupción y la falta de seguridad en el país. Pero entre las historias que dejó esa jornada, una destacó por la gravedad de sus implicaciones, la de Daniela Toussaint, una joven de Guadalajara cuya detención desató indignación nacional y abrió un debate urgente sobre los derechos de las mujeres en contextos de protesta. La marcha de la Generación Z fue convocada en redes sociales por jóvenes que exigían un alto a la violencia, justicia ante el asesinato del alcalde Carlos Manzo y acciones reales contra la impunidad. El movimiento se presentaba como apartidista y ciudadano y tomó fuerza especialmente entre jóvenes que buscaban recuperar su voz en la vida pública del país. En Ciudad de México, la marcha avanzó del Ángel de la Independencia al Zócalo, acompañada por protestas simultáneas en decenas de ciudades. Aunque gran parte de la manifestación fue pacífica, hubo momentos de tensión con la policía, detenciones y denuncias de uso excesivo de la fuerza. Entre esas detenciones estuvo Daniela Toussaint, una joven que viajó desde Jalisco para documentar la marcha. Su caso no tardó en viralizarse porque su relato exhibe posibles abusos, violencia policial y violaciones a sus derechos humanos. El testimonio de Daniela revela un patrón que muchas organizaciones han denunciado por años: la violencia y criminalización de las mujeres manifestantes en México. Su caso, analizando con perspectiva de género, muestra posibles violaciones a múltiples derechos. El primero es el derecho a la integridad física. Daniela reporta golpes, una herida en la cabeza que necesitó puntadas, lesiones en costillas y una fractura de tobillo.
Para una mujer bajo custodia del Estado, cada una de estas agresiones es especialmente grave. El segundo derecho es el derecho a la libertad y la seguridad personal. Daniela afirma que fue engañada por un policía que le dijo que la llevaría a una zona segura, pero terminó llevándola directamente a un grupo de agentes que la sometieron. Esto podría constituir una detención arbitraria, una práctica que en México afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes. El tercero es el derecho a no ser torturada ni recibir tratos crueles o degradantes. Daniela denunció malos tratos, golpes y falta de atención digna mientras estuvo detenida. En México, organizaciones han documentado que la tortura contra mujeres suele incluir elementos específicos de control, intimidación o castigo simbólico. El cuarto es el derecho al debido proceso. Ella fue acusada de delitos graves como tentativa de homicidio, pese a que su defensa afirma que solo estaba grabando la marcha. Cuando se manipulan o exageran imputaciones contra mujeres manifestantes, se violenta su derecho a un proceso justo y se utiliza la ley como herramienta de intimidación. El quinto derecho es el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Daniela asistió a una marcha ciudadana. Reprimir a mujeres que documentan o participan pacíficamente limita su derecho a protestar y su derecho a expresarse sin miedo. El último y sexto derecho es el derecho a la no discriminación por género. Los patrones de violencia policial contra mujeres manifestantes, que incluyen fuerza excesiva, detenciones engañosas o trato humillante, no son incidentes aislados, forman parte del contexto de discriminación estructural. Tras las detenciones, surgió un debate nacional. ¿Fue esta marcha una expresión genuina de inconformidad juvenil o hubo intereses políticos detrás? Mientras las autoridades cuestionaban su autenticidad, los casos como el de Daniela recordaban algo más profundo, que tanto las mujeres jóvenes como los hombres que protestan siguen enfrentando riesgos que van más allá de la represión común. Su liberación ocurrió días después, en silla de ruedas y con lesiones visibles. Para muchas personas, esto confirmó la urgencia de revisar la actuación policial y la necesidad de políticas que protejan a mujeres manifestantes. La marcha de la generación Z será recordada por su magnitud, por su fuerza juvenil, pero también por lo que expuso, que en México, tanto ser hombre como ser mujer y alzar la voz sigue siendo un acto de riesgo. El caso de Daniela Toussaint no es solo una historia individual, es un llamado a que las autoridades garanticen algo tan elemental como vital, que tanto las mujeres como los hombres puedan protestar sin miedo, sin violencia y sin que se les arrebaten sus derechos. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.